Como sabéis, nuestro eslogan, el eslogan del Partido Aragonés en esta campaña es Llenos de Vida. Precisamente me acompañan en este momento los 4 de la lista de mi candidatura, los 4 que me siguen en la candidatura. Ya son Berta Zapater, Eduardo Orrios, Beatriz Úbeda e Iván Foz. Son 4 alcañizanos llenos de vida, con muchísimas ganas de transformar esta ciudad. Y bueno, pues precisamente para ello hemos plasmado en este programa todas nuestras propuestas, unas propuestas que, al igual que la candidatura, son frescas, renovadas y sobre todo todas muy reales y efectivas para poder llevar a cabo. El programa va en esa línea, como también va la página web que, si recordáis, os presentamos hace unos días, una página muy fácil, de un acceso muy fácil, precisamente para todo tipo de público, apto para todo tipo de público, desde personas mayores hasta niños. Le hemos hecho sencilla para que pueda ser, pues como os digo, muy fácil el acceso a todos y cada uno de los apartados. En este programa vais a encontrar, aparte de pues, la foto de la candidata, en este caso mía, en la portada, dentro vais a encontrar un apartado donde habla de los objetivos que el Partido Aragonés tiene para estos próximos 4 años, para la próxima legislatura, y son concretamente 5. Por un lado, el modelo de ciudad. El Partido Aragonés quiere una ciudad habitable y atractiva. Por otro lado, un modelo de desarrollo económico con empleo y competitividad para esta ciudad. Tercero, un modelo de desarrollo social donde el bienestar y la familia van a estar por encima de todo. Un cuarto objetivo, que es el modelo de desarrollo cultural y turístico, un desarrollo sostenible y en el tiempo, sobre todo, y también histórico. No hay que olvidarse de nuestro pasado. Y por último, un quinto bloque que va a hablar del modelo de vida, un modelo de vida diferente, que es el que nos ofrecen las pedanías que son Valmuel y Puigmoreno. Reseñar pues, que hemos querido incorporar pues, alguna foto más del equipo de los 6 primeros de la candidatura en una reunión de trabajo. Y por último, pues, bueno, la foto de toda la candidatura, de todo el equipo del Partido Aragonés, en un lugar privilegiado de Alcañiz. En un lugar desde donde la ciudad tiene una visión muy importante, se ve la grandiosidad de la ciudad, pero sobre todo se ve la conjunción de la parte antigua, donde preside el castillo, la iglesia mayor y la iglesia de San Francisco, y la conjunción con la zona nueva de los viveros. Y al fondo, aunque apenas se aprecie, un montículo que hay con un puntito blanco, allí tenemos Motorland, que es el futuro de esta ciudad. Por lo tanto, bueno, pues este es el programa que hemos elaborado, que, como digo, os iremos desarrollando a lo largo de las próximas convocatorias y de los próximos días. Como sabéis, yo voy en la candidatura con Ana Belén Andreu para el Ayuntamiento de Alcañiz. Soy primera a las Cortes por la provincia de Teruel y, por lo tanto, yo creo que el Bajo Aragón en estos momentos pues, puede sentirse orgulloso de que podamos tener una representación en Zaragoza. Yo creo que el Partido Aragonés ha aportado siempre un convencimiento del aragonesismo. Yo creo que hay otros partidos que no se lo creen tanto ni viven tan de cerca el aragonesismo como nosotros. Somos un partido de centro, por lo tanto damos sentido común a muchas de nuestras intervenciones, y sí que es verdad que concretamente el Partido Aragonés en la provincia de Teruel ha hecho una apuesta muy clara por todos los municipios, ¿no? Somos el partido que más candidaturas ha presentado en toda la provincia de Teruel. Hemos defendido siempre lo rural, y lógicamente pues Alcañiz dentro de la provincia de Teruel, aunque es un pilar importante, pues lógicamente también vive mucho de lo que es el entorno rural, ¿no? Yo creo que como digo, el aragonesismo es una de las cosas que nos define y por la que vamos a trabajar. Tendremos la oportunidad en Zaragoza de demostrar dónde estamos, quiénes somos, ¿no? Que Alcañiz se vea en el mapa, que yo creo que eso es importante, y pues bueno, nuestro ofrecimiento es el diálogo con todos los grupos para conseguir, pues lógicamente, en este caso un Alcañiz mejor, intentar conseguir las cuestiones que más importantes creemos que pueden ser para Alcañiz y que más se merece. Está claro que podemos hacer todas las quinielas que queramos, pero realmente la decisión la tienen al final los ciudadanos.
y anticiparnos a valorar nada, la verdad que es aventurarnos a algo que, como os digo, es muy complicado por la incorporación de nuevos partidos, por lo tanto no vamos a hacer ninguna valoración, vamos a ver la campaña, cómo se lleva a cabo. Nosotros ya os adelanto que vamos a hacer una campaña respetuosa con todos y cada uno de los candidatos y de los partidos, porque para nosotros solamente el hecho de que una persona decida formar parte de una candidatura y encabezarla nos merece ya el máximo respeto, y en esa línea va a ir toda nuestra campaña, desde el respeto, como os digo, tanto a los candidatos como al resto de formaciones que participan en estas elecciones municipales para Alcañiz.